Bienvenidos todos a esta nueva edición de los comités sectoriales de Benamérica. Como siempre, pues tenemos una presentación central primero y después revisaremos los resultados de cada uno de los comités sectoriales. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante. Déjenme ponerlo. Um, ok. Los servicios cooperativos de la salud en el estado Zulia, una experiencia exitosa, un modelo exitoso desde el año 65 hasta el año 2000. Y nos lo presenta el doctor Edgar Vázquez, que es nuestro director del sector em, de Sanidad y Salud. Doctor Edgar Vázquez es graduado en médico en 1965 en la Universidad Central de Venezuela, doctorado en Ciencias Médicas en la Salud Pública en la Universidad del Zulia en el año 67, tesis Medicina en el Medio Rural. Posgrado Salud Ocupacional, mención Medicina Hiperbárica de la Universidad de Milán, Italia en el año 70-71. Posgrado en Toxicología, Universidad de Buenos Aires en el año 76-77, presidente de la Asociación Latinoamericana de Toxicología 79-85 y médico asesor de la CONACUIT, asesor médico del Centro de Rehabilitación de Dependientes de la Granja en Los Teques, creador del Centro de Estudios Especiales en Caracas, profesor de los cursos de droga y despistaje para el personal navegante y aeronavegantes de PDVSA. 31 años en la industria petrolera con un periodo de 10 años en recursos humanos. Con ese tremendo currículum, le damos la bienvenida entonces al doctor Edgar Vázquez. em, y, ¿qué dice? Ajá, pero cerré un segundito, Edgar, voy a poner tu presentación. Ok, Edgar, estamos en tus manos, adelante. Bueno, buenos días. ¿A ustedes les parecerá extraño que estemos hablando de un modelo de salud pública que ya tiene 25 años de fallecido, ¿no? Los servicios cooperativos de salud en el estado Zulia, estamos hablando de una cooperativa de salud, lo cual implica un modelo realmente totalmente distinto a lo que tradicionalmente habíamos tenido como salud en todo el país. La motivación de presentar esto tiene dos razones. Uno, porque fue un modelo muy exitoso. Y dos, porque yo creo que, en definitiva, el plan Venezuela Tierra de Gracia, aunque contempla todos los aspectos inherentes a la medicina y a su proyección sobre la población, me parece que deja un poco a un costado el alcance de qué población estamos hablando, ¿no? Pareciera que se enfoca más en las grandes poblaciones y se olvida del medio rural. Yo no concibo que podamos darle un seguro a toda la gente que vive en Casigua, en Encontrado, por allá metido en el último rincón de Venezuela, o en San Carlos del Amazonas, o poblaciones de esa manera, de esa índole. Los servicios cooperativos de salud fue un modelo pionero de descentralización que fue el producto del doctor González Herrera, que fue quien promovió como, como, como director de salud pública del Ministerio de Sanidad por allá en el año 65, fecha que coincidía con mi graduación. Y como éramos muy amigos, pues terminé yo yéndome para el sur y en ese momento. Ese modelo de descentralización y cofinanciamiento surge en los años 60 como convenio estratégico entre el Ministerio de Sanidad y el Ejecutivo Regional del Zulia.
Realmente, fíjense que si bien es cierto, estos dos elementos fueron los que de alguna manera firmaron el convenio estratégico, lo descargaron la responsabilidad en una persona que en ese momento fue el doctor López García, que lo nombraron jefe de los servicios cooperativos. Pero el estado Zulia tenía una característica muy especial, una gran población petrolera que bajo un contrato colectivo tenía protección a una gran masa de personas. Y estaba el Seguro Social, que también protegía a un gran número de personas. De manera que si es bien cierto, los aliados fueron el Ejecutivo Regional y el Ministerio, se involucró la industria petrolera y los seguros sociales. Pero no se quedó ahí. El hospital universitario dio presente y creó una cátedra de de medicina social y preventiva, en donde los médicos tenían la oportunidad de actualizarse. Esa cátedra la dirigió en su comienzo, y creo que todavía se llama así, la cátedra del doctor Gómez Padrón, un hombre de mucha trayectoria en el Zulia. Por otra parte, la Universidad del Zulia también dijo presente y se incorporó en el programa junto con el Colegio Médico, que le dio el aval a todas estas cosas. En ambos casos, tanto la Universidad del Zulia como el Colegio de Médicos montaron una programación que permitió que los médicos, tanto rurales como centrales, estuvieran actualizados cada cierto tiempo sin presentar examen, pero estaban en la obligación de hacer un curso anual de actualización que lo preparaba la Universidad del Zulia. Vamos a ver la próxima. Las características que tuvo este sistema o este modelo era una descentralización operacional completa, full, pero no era descentralización de Caracas hacia el Zulia, nada más. Es que dentro del estado Zulia también estaban los servicios descentralizados. El jefe de los servicios de salud pública en Ciudad Ojeda, en Cabima, era completamente autónomo. Él era el que operaba su cuestión, recibiendo las órdenes del patrón, que en este caso era el jefe de los servicios cooperativos de Maracaibo. De manera que era una descentralización también a nivel estatal. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad jugaba un rol completamente normativo. ¿Y por qué normativo? Porque el Ministerio de Sanidad siempre tuvo una obligación internacional. La Organización Mundial de la Salud obligaba a todos los países a mantener un sistema de información epidemiológica que tenía un alcance internacional. Todo el mundo se enteraba a través de los informes de qué estaba pasando a nivel mundial en materia de epidemiología. El Ministerio de Sanidad entonces mantuvo su rol normativo, pero dentro del Estado, el Estado Zulia, el jefe de los servicios cooperativos era el receptor de toda la información. Él se comunicaba con el ministro de Sanidad o con el Ministerio de Sanidad y mandaba toda información para que acopiaran allá a nivel de Caracas. El presupuesto labor, es decir, el pago de personal, realmente era compartido. Y yo creo que una de las cosas que premió al Estado Zulia fue que tuvieron la idea de establecer una digitalización sanitaria
distinto a la distritalización geopolítica que tenía el Estado. Fue en base a la población, a la densidad poblacional que tenía, ajustado siempre a los indicadores de la Organización Mundial de la Salud y tratando por lo menos de desconcentrar los grandes hospitales, porque uno de los grandes problemas que tiene la salud en Venezuela es que los hospitales se llenan de gripe, se llenan de cualquier cosa que puede ser resuelta en otros niveles y concentran en el hospital y le quita tiempo para hacer lo que generalmente deben hacer. En la infraestructura, el hospital universitario era cabeza del programa, había un hospital por cada distrito sanitario, los centros de salud también eran en base a la densidad poblacional. Se crearon las medicaturas de tres tipos, medicaturas 4, 3 y 2, que tenían igual número de médicos, 4 médicos, 3 médicos y 2 médicos. Los dispensarios rurales, que eran dependencias, y un programa muy especial, del cual les hablo un poquito más tarde, de medicina simplificada, que permitía llevar la salud hasta el último rincón del Estado. El Estado Zulia puede decir con categoría que atendió y le dio asistencia médica a todo el Estado en los pueblos más pequeños que pudieran existir, incluso cacería. Aquí trato de mostrarles cómo es la degradación, sin carácter peyorativo, por supuesto, de las instituciones que se montaron. El Hospital General, como le digo, el de cabecera era el Hospital Universitario, pero también se incorporó el Hospital General del Sur. El Hospital General del Sur, que antes era un antituberculoso, se transformó en el interín en un hospital general porque las redes contra la tuberculosis fueron menguando progresivamente y ya no se justificaba tener un hospital para la tuberculosis nada más. Habían 10 hospitales regionales en cada distrito, en centro de salud habían 11, las medicaturas rurales del tipo 4 habían 8, las 3, 6, y había un sinfín de medicaturas rurales del tipo 2 con dispensarios rurales y el programa simplificado al final del camino. Las dos flechas, perdón, lo que intentan es mostrar cómo era el flujo de pacientes. El paciente que estaba en un dispensario rural lo tenía que atender la medicatura rural de la cual dependía. Y así sucesivamente engranaban de menor a mayor centro de salud hasta llegar al hospital general que le permitiendo desconcentrarlo. Y por otra parte, como les decía, de aquí hacia abajo también había una descentralización. La próxima, por favor. Se crearon 10 distritos sanitarios. El Estado tenía 8 distritos, 8 organizaciones geopolíticas. Se crearon 10. Las diferencias estuvieron en el distrito Bolívar. Se creó el distrito Bolívar y Bolívar 2 porque era muy grande la costa oriental del lago. Y no bastaba con que Cabima supliera las necesidades a nivel de Ciudad Ojeda y más abajo Bachaqueo, etc. Se crearon 2 subdistritos en Maracaibo que fueron San Francisco y La Cañada. Y el distrito Colón se crearon un poco más de medicatura de las que tenía porque estaba prácticamente
El distrito Colón era muy amplio, definitivamente, aunque poco poblado, pero como no se quería dejar población sin atención, se crearon algunas medicaturas en poblaciones como El Chivo, Casigua, etcétera, para llegar hasta el final del país, del estado, perdón. La próxima. Habían dos objetivos comunes en los servicios cooperativos de salud: prevenir, preservar, recuperar o rehabilitar la salud de la población y conservar y adecuar el medio ambiente para la convivencia armónica con la gente y con las industrias. De manera que los servicios cooperativos de salud se metieron también con el ambiente. No se quedó nada más que con los servicios y tenían la obligación de preservar y conservar todas las estructuras, mantener las estructuras completamente sanas. Se le dio curso a la asistencia médica piramidal, en donde el 40% de los casos clínicos debían recuperarse en el primer nivel de asistencia. El segundo nivel ocupaba el 30% de los casos, es decir, la asistencia médica especializada no hospitalaria. La medicina hospitalaria representaba el 20% de los casos y finalmente lo que debía llegar a los hospitales era un 10%. Es decir, ahí se tenía que concentrar el mayor número de especialidades y el mayor número de capacidades desde el punto de vista de diagnóstico, laboratorio, etcétera, equipo de resonancia, etcétera, tomografía, en fin. La próxima, por favor. Fíjense, yo tomé como modelo al Distrito Sanitario Bolívar II, cuyo asiento era Ciudad Ojeda, porque realmente lo manejé. Yo fui director de ese centro. Ahí veíamos 3 niveles asistenciales: la parte preventiva, la parte asistencial y toda la parte de epidemiología. En la parte preventiva se hacían los controles prenatales y perinatales. Hay una diferencia. El control prenatal es obviamente el control de las mujeres embarazadas. El perinatal es el que gira alrededor del nacimiento del niño. La perinatología se encarga del niño desde el 9º mes, es decir, cuando termina el 8º mes, hasta que el niño cumple 28 días de nacido, que es el neonato, el recién nacido. Esa es la zona más peligrosa que tiene tanto la mujer embarazada, el niño como embarazo y el niño como recién nacido. Se llevaban a los niños hasta el nivel escolar. Había odontología preventiva, se cumplían los planes de vacunación en todas las etapas, se hacía control de la alimentación a nivel de expendio y se hacía un control ambiental que se me escapó acá, con las fumigaciones cuando era necesario. También se utilizaban todos los medios de apropiados para el descongelamiento del lago de Maracay. Y de hecho se crearon las plantas de tratamiento con la finalidad de vaciar hacia el lago los residuos poblacionales y los residuos de la industria petrolera. Desde el punto de vista asistencial, teníamos 64 camas y teníamos menos del 80% de la ocupación de camas, lo cual cumplía perfectamente con los indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Estaba el servicio de ginecología y obstetricia, la cirugía general, medicina interna, pediatría,
había un control de infectos contagiosos en un servicio traumatológico, porque la costa oriental tiene y genera muchos accidentes de tránsito. Había un servicio de emergencia y todos los servicios auxiliares, laboratorio, radiología, etcétera. Finalmente, pues, se hacía un registro de la gestión, y perdón por el gazapo que está ahí. Y desde el punto de vista epidemiológico, el subdirector del centro, que era un hombre con experiencia en salud pública, otra de las características que tuvo todos los servicios, no hubo ningún centro dirigido por personas que no tuvieran salud pública como entrenamiento. Lo mínimo era un curso medio de salud pública que le permitía administrar su institución perfectamente bien. Estaba la red primaria de tuberculosis, la red de infectos contagiosos, un control de enfermedades venéreas hasta la saciedad, hasta control de la prostitución. Todas las señoras se iban mensualmente a una evaluación, perdón, semanalmente a una evaluación, y había un médico específico que hacía ese control. En el estado Zulia, la rabia canina es endémica. Los perros realmente muchos tienen rabia canina incubada, y eso daba lugar a un control estrecho que se hacía desde la unidad sanitaria de Maracaibo y se llevaba a toda la población. El Estado, nosotros teníamos 6 inspectores que andaban en la calle registrando todo este tipo de aspectos. Había un control de la red, una red de enfermedades metaxénicas. ¿Qué es esto? Enfermedades metaxénicas son las enfermedades que requieren un vector para ser transmitidas. Paludismo, chagas, todas esas enfermedades tienen un vector. En algunos casos es un zancudo, en otros casos es un artrópodo. El chipu, por ejemplo, es un artrópodo que transmite el mal de Chagas. Ahí, de manera que se controlaba el Chagas, la leishmaniasis tegumentaria americana, la leishmaniasis visceral, que es el llamado calazar. Venezuela tenía un único estado que tenía calazar, que es la enfermedad, una enfermedad degradante que afortunadamente hoy en día no existe prácticamente, pero en aquel entonces sí. El paludismo controlado desde el punto de vista tanto como tratamiento de la enfermedad, como tratamiento preventivo, porque se dosificaba a las personas que se ponían en contacto con el paludismo, y también el control del medio ambiente, porque se combatían a los zancudos de manera que se evitara la transmisión de la enfermedad. La encefalitis equina, el estado Zulia tuvo mucha encefalitis, a tal punto de que hay un virus venezuelense, que realmente fue descubierto en el estado Zulia, y aunque se ha transportado a otras partes del país, en el estado Zulia realmente fue donde se descubrió. Control del dengue, y con el dengue toda una gran cantidad de enfermedades que son transmitidas por los zancudos. Y se hacía el registro y la gestión de información que se transmitía, en nuestro caso, a Maracaibo, y de Maracaibo al sistema de información del país para cumplir con la Organización Mundial de la Salud. La próxima. Esto es más o menos para que ustedes vean cómo se hacían las cosas
el centro de salud tenía 4 medicaturas grandes, dos medicaturas, medicatura rural 3, que tenían 3 médicos, y 2 medicaturas rurales que tenían 4 médicos. Esas medicaturas tenían 12 camas de hospitalización y 2 camas de observación. Esas medicaturas estas estaban en Bachaquero y Tijuana. El Distrito Sanitario Bolívar 2 arrancaba en Tijuana y llegaba hasta los bordes del Distrito Baral, Menegrande, por allá, por aquellos lados. De cada una de esas medicaturas se desprenden medicaturas tipo 3 o tipo 2, pero los responsables son los médicos que se encargan de esto. Y desde las medicaturas van los dispensarios rurales. Los dispensarios rurales tenían la característica de que no eran visitados, no tenían médico permanente. Tenían una enfermera permanente y adicionalmente lo visitaba el médico en forma semanal, una vez al día, una vez a la semana, perdón. De modo que, aún así, todos los servicios se prestaban en este orden. En definitiva, el distrito sanitario tenía 36 médicos, 6 inspectores, 66 enfermeras, tenía 122 camas que se distribuían en los servicios básicos y se hacían todos los servicios de prevención que les mencioné anteriormente. La próxima, por favor. Los servicios cooperativos, para finalizar, esto es una fotografía de lo que fue en el año 71 los servicios cooperativos, tratando de comparar lo comparable con los indicadores de la Organización Mundial de la Salud. Para ese entonces, según el censo, el estado Zulia tenía 1.371.000 habitantes. Tenía 11 hospitales generales, 14 centros de salud de 60 camas o más. Tenía 230 centros rurales. Tenía 4.756 camas, lo cual daba un índice de 4.7 por cada 1.000 personas, y el indicador de la OMS, de la Organización Mundial, es de 3 a 8 camas por cada 1.000 personas. Médicos tenía 12.620. Actualmente, 40 años más tarde, no llegan a 12.000 los médicos en el estado Zulia. Y eso es un dato referencial, producto del éxodo de médicos hacia otras partes. Generalmente la organización dice que debe haber un médico por cada 2 camas de hospitalización y debe haber 2 enfermeras por cada médico. De manera que el estado Zulia tenía 2.6 médicos por cama y tenía 2.8 médicos por 2 enfermeras por cada médico. Cumplió a cabalidad con todo el programa. La próxima. Aquí este cuento se acaba. Terminó realmente y como firmaba Wilfrido Vargas, el barbarazo acabó con todo. Hasta aquí mi presentación, señor. Creo que cumplimos con el horario también. Sí, excelente, Edgar. Y no veo manos levantadas, pero yo sí tengo una primera inquietud, que es, esta es una estructura muy sólida, muy bien armada, solo del Estado.
Ya tenemos otra mano levantada. Pero no incluye dentro de ese concepto ni dentro de ese servicio médico la medicina privada. No sé cómo se compaginó el ejercicio de la medicina privada en aquella época junto con este ejercicio de la medicina pública. La medicina pública tiene, y es la segunda observación que quisiera me contestara, tiene es muy lenta para pasar desde la dedicatura rural hasta el caso súper especializado. Entonces tiene que ir pasando todas las etapas. Yo voy a decir quemando todas las etapas, pero es muy feo. Pasando todas las etapas. Entonces, mi pregunta son esas dos: ¿cómo compaginar la medicina privada con este esquema de medicina pública perfecto y muy bien diseñado? Y cómo acelerar el proceso para desde la medicatura rural hasta casos totalmente especializados, que típicamente en los países europeos, que en donde tienen estos esquemas muy bien, tarda quizás más de un año. Y en un año una medicina, una enfermedad especializada, pues en un año ya probablemente sea caso de muerte. Tenemos dos más, no sé si quieres escuchar las otras o atendemos una por una si las respuestas son rápidas. Sí, creo que sí. Ok. Este, obviamente la medicina privada actuaba en paralelo. Todo lo que yo le comenté no tiene nada que ver con la medicina privada, pero la medicina privada, igual que consideren ustedes que la medicina que se otorgaba a través del Seguro Social o la medicina de las empresas petroleras estaban en la obligación de cumplir con todos los patrones que marcaba sanidad. Con esa salvedad, si había un infecto contagioso o un cuadro de dengue que lo viera un médico privado, tenía que reportarlo. El otro concepto es que me demoro yo más en explicarlo que lo que realmente se demoraba un paciente en llegar a un nivel superior. Suponte que Casigua tuviéramos a una persona que estaba afectada. Casigua es un caso muy especial, pero vamos a hablar de Encontrado. Encontrado tuviera un caso que lo mandaba al hospital y el hospital dijera, no lo puedo atender aquí. Estaba puesto en menos de 24 horas, estaba por en Maracaibo. Porque afortunadamente, tanto Casigua como Encontrado tenían acceso a vuelos comerciales, producto de la industria probablemente, pero podía ser. De alguna manera llegaba rápidamente. La costa oriental, o vamos a agarrar Machique, cualquier individuo en Machique estaba en un 2x3 en Maracaibo si era necesario, cubriendo el nivel inmediato, pero el nivel inmediato tenía la potestad de mandar directamente al hospital universitario. ¿Por qué? Porque sabía la envergadura del caso y si lo necesitaba o no lo necesitaba. Yo creo que hay un elemento importante que no lo hemos mencionado, que se llama calidad. Porque una cosa es que toda la infraestructura esté buena, que numéricamente estemos cumpliendo con los patrones, pero que estemos dando un mal servicio, que la gente no se nos cure. Yo creo que el plan preventivo evita en mucho, la enfermedad. Y eso, el estado Zulia era un verdadero ejemplo. Por otra parte, la posibilidad de remitir a los centros era expedita realmente, ¿no? A los centros. Todas las organizaciones, tanto rurales como privadas, de cierta envergadura, tenían ambulancia. El estado Zulia, yo no sé cuántas ambulancias tendrá ahorita, si Casiúa tiene o no tiene ambulancia, si Encontrado tiene o no tiene, pero en aquel entonces hasta el Chivo tenía ambulancia.
Y digo que hasta el Chivo, porque el Chivo es una población del distrito Sucre, no es una mamadera de gallo, sino simplemente que existía ambulancia en todas partes. Todo el sur del lago estaba completamente cubierto. Y los hospitales generales en Cajaseca y en Bobures habían dos centros de 60 camas. Y había un hospital general en Cajaseca de 120 camas. El Hospital Colón tenía 180 camas. El Hospital Colón, con todo y que tenía una población demasiado grande, no daba lugar a medicina privada prácticamente, porque el Estado estaba cubriendo la responsabilidad que tiene de darle salud a la gente, ¿no? Ah, Hay que hacer el parangón. En todos los casos yo debo decir con satisfacción, y repito, yo no soy zuliano, de manera que el Estado Zulia cumplía a cabalidad con su organización y cumplía a cabalidad con la calidad de los actos médicos. excelente. Los médicos eran rotados a través de la universidad y tenían que cumplir con un patrón. Ojo que yo quiero insistir con esto, porque el Colegio del Médico del Estado Zulia decía, yo no puedo estar descartando médicos porque me le hagan un examen. Y estamos hablando de los Estados Unidos en este caso, ¿no? Los Estados Unidos, los médicos tienen que cumplir con un patrón de exámenes, de evaluaciones, y esa evaluación es premiada o castigada. En el Estado Zulia existía la obligación de tomar los cursos, pero sin examen. Se daba por sentado que el médico se actualizaba con eso. Vamos a escuchar a Eduardo Betancourt y después a Jorge Baral. Eduardo, adelante. Gracias. Edgar, yo tengo dos preguntas para ti. A mí me tocó en los años 2000 y pico asesorar los planes estratégicos de dos instituciones que son el Hogar Clínica San Rafael y el Hospital San Juan de Dios, que es una cadena de hospitales. Ambas son cadenas de hospitales. La, Cuando empezábamos el ejercicio de planificación estratégica, la primera gran preocupación que surgía entre los accionistas, entre comillas, eran los padres o los hermanos o las monjas, ¿no? Era no estamos llegando a los barrios populares porque no tenemos los medios ni la seguridad para llegar a los barrios populares. Entonces ellos estaban conscientes que estaban atendiendo a una clase media baja bastante mal, pero que no estaban llegando a los barrios populares. Y la pregunta que se hacía, como toda pregunta en planificación estratégica, ¿qué podríamos hacer para llegar a los barrios populares? Mira, Y, y sí, ahí viene una pregunta que tiene que ver con lo que te está diciendo Gonzalo. Yo no te hablaría de la medicina privada, pero de la semi-privada, de la que es hecha por instituciones como el Hogar Clínica San Rafael y como el Hospital San Juan de Dios, que es una cadena internacional incluso y famosa, y que tienen recursos, que tienen organización, que tienen ética de trabajo y que estarían capacitados a ampliar su actividad si tuvieran algún mecanismo para que el Estado los ayudara. ¿Cómo se podrían incorporar ese tipo de instituciones al servicio público? Y la segunda pregunta que tengo es, ¿cómo actualizarías tú este modelo teniendo en cuenta los avances de la tecnología, las posibilidades de la telemedicina, etcétera, etcétera? Eso es todo. Edgar, ok, rapidito para que tengamos tiempo de también de escuchar a Jorge. Adelante, Edgar. vamos, la telemedicina realmente es, agarró ese periodo, agarró telemedicina, obviamente, ¿no? Y de hecho, en el Estado
funcionaba una red de telemedicina, pero desde el punto de vista diagnóstico, radiológica en especial. Maracaibo tenía un centro de radiología en el hospital universitario y todo el estado estaba conectado, los médicos estaban conectados. Fíjate, uno de los grandes problemas que tuvo este sistema, este modelo, es que las medicaturas no todas tenían un servicio radiológico, pero su inmediato sitio definitivamente tenía un servicio radiológico elemental, la radiografía simple, la radiografía por plano, nada de tomografía ni resonancia magnética. Pero cuando se necesitaba una resonancia magnética, ya pasaba directamente a los centros, sin pasar los puentes, pues, en otras palabras. La adecuación, yo creo que sería, yo no la veo muy difícil implementar todas las tecnologías modernas, incluyéndola a nivel estatal. Yo me imagino que el plan estratégico que tiene realmente Venezuela Tierra de Gracia debe estar contemplando toda la parte tecnológica metida. A mí lo que me preocupa del plan, como lo dije al comienzo, es que yo veo que el plan aborda las grandes poblaciones y no las pequeñas poblaciones. Llevar el uno al otro, yo no lo veo muy difícil. Y tampoco veo que no exista, que exista una separación entre el medio privado y el medio público. Yo creo, por el contrario, que el medio público desconcentra también al medio privado. Eso a lo mejor no le gusta mucho a los médicos, pero en las poblaciones rurales definitivamente quedan cubiertos. Quedan tres manos levantadas. No sé si querías terminar de redondear la idea, pero vamos a terminar de escuchar las tres manos y ya tus, Vale. co- tus comentarios y cierre, porque empezamos un poquito tarde y no es culpa tuya. Tenemos Jorge Baral, George Cancoff y el comisario Vicente Márquez. Adelante, Jorge. Bueno, buenos días para todos, para todos. Gracias por tu presentación. Y la única pregunta es, ¿qué aspectos de ese sistema público de salud, sobrevivió a la revolución? Gracias, ¿O ha, Jorge. o ha sobrevivido? George Cancoff. Micrófono, George. Micrófono, George. Ajá. Sí, muy buenos días a todos. Primero pido excusa por haber llegado tarde a la reunión. Yo tengo un solo comentario. Por supuesto, cuando mandes la grabación la voy a ver con mucho detenimiento porque, como ustedes saben, tuve un año tratando de reestructurar el seguro social. Pero mi comentario, Edgar, y al grupo aquí, mientras el seguro social siga manejando el sector salud, eso va a ser un fracaso. Nosotros logramos separar la salud para era transferirla a las gobernaciones y a las clínicas privadas, y el seguro social se convertía en un ente administrativo que lo único que hacía era, como es aquí en los Estados Unidos, por supuesto en el caso nuestro estaba el paro forzoso que continuaba allí bajo la ley, y las pensiones de vejez. Eso es lo que manejaba el seguro en la ley que se propuso. Lamentablemente no se aprobó. Yo lo dije porque se encargaron de enjuiciar al presidente Pérez y se olvidaron del país. Y el Congreso, señores, estaba en manos de Adey Copey, con senadores y diputados, y no quisieron aprobar la ley. Bueno, ese es mi comentario. Mientras la salud está en manos del Seguro Social, ese es un ente que tal como está debe desaparecer
la parte de salud. Ese es mi comentario. Gracias, George. Y comisario Vicente Márquez, adelante. Ok, muy buenos días para todos. Gracias por la oportunidad que me dan de participar, Gonzalo. Quería hacer una pequeña reflexión y afirmación de lo que mencionó el doctor Edgar Vázquez sobre un área que yo considero es sumamente importante, que es la prevención en el área de salud. No solamente en el área de salud, las tres áreas que sostienen o las tres columnas que sostienen una sociedad, que es la salud, la educación y la seguridad. Yo creo que eso, la prevención, minimiza los costos. Y creo que en la parte de la salud, la prevención podía minimizar o evitar una epidemia. En la parte de la educación, pues podía prevenir lo que es la analfabetización. Y en la parte de la seguridad, el delito. Yo creo que al prevenir estas tres grandes áreas, pues estaríamos nosotros contribuyendo a minimizar lo que son los gastos de operativos o los costos que se podrían usar en caso de una situación que se presentara en estas tres áreas. Solamente esa opinión quería gozar. Gracias, Vicente. Bueno, Edgar, tienes tres temas y la Bueno, despedida. voy a empezar al revés. Vamos a empezar con Vicente. Vicente, compartido contigo, no tengo ninguna duda de que esos tres pilares son los que sostienen una sociedad. Es más, yo siempre he dicho y comparto el criterio de que gobierno tras gobierno, que cambie el gobierno, pero que no cambien los planes estratégicos de salud, educación y seguridad. Eso tiene que arrancar con un programa estratégico que vaya modificándose año tras año y ajustándose año tras año, pero sin cambios políticos, porque los cambios políticos destruyen la actividad de todo lo que se ha hecho en el pasado. Venezuela va a tener un compromiso muy grande para cumplir con esos con esos tres pilares. Una vez que restauremos la democracia, definitivamente nos va a costar mucho alcanzar esos tres niveles. Sin embargo, el Estado Zulia, desde el punto de vista preventivo, fue mayor, la prevención fue mayor que en cualquier otra parte del país. Parece mentira, la patología de una mujer parturienta era menor en el estado, en la zona rural del estado Zulia que en el propio Maracaibo, teniendo la factibilidad de alcanzar. En Maracaibo había comadronas, en el estado Zulia, a nivel rural, se apartaron las comadronas. Los partos eran atendidos a nivel médico. Cosas de esa naturaleza que uno veía como antagonizando los sistemas, ¿no? Pero si en alguna parte no se necesitaba medicina privada, como se necesita en Caracas, por ejemplo, era en el estado Zulia. Siempre el alcance, la naturaleza del servicio obliga a ciertas instituciones tener los equipos tecnológicos adecuados. Venezuela nunca tuvo un Gammanay, por ejemplo, nunca, en ninguna parte. Y nosotros consideramos, y ya esto fue en Petróleo de Venezuela, junto con el doctor Gallardo hicimos un trabajo para la Organización Mundial de la Salud que determinaba cuántas personas tenían que salir fuera del país. Bueno, el 1 por cada 10.000 personas enfermos tenía que salir del país. Les estoy hablando del año 75, cuando se hizo ese trabajo. Era tan mínima la oportunidad y algunas eran por tecnología, pues. Necesitamos tener un resonador que marque, que trate los tumores con protones. No sé, yo creo que el Gammanay es necesario centralizarlo en alguna parte. Y eso forma parte del avance tecnológico. Pues. Como quiera que lo llame, hoy te sacan un tumor cerebral sin necesidad de abrir el cerebro con el sistema Gammanay.
cosas de esa naturaleza. Jorge, Ajá. Jorge, lo único que subsiste en la actualidad son algunas estructuras y deterioradas, porque el mantenimiento brilla por su ausencia. Las medicaturas están, pero la dotación de las medicaturas no es así en la actualidad. Por eso mi última lámina, ese barbarazo acabó con todo. Definitivamente todo se acabó a nivel del Zulia y la medicina privada, al igual que en Caracas, es preponderante y en definitiva tiene todo a su cargo, tiene prácticamente la salud del Estado. Siguen funcionando. Déjenme echarles un cuento para que ustedes vean. El hospital de Ciudad Ojeda tenía 64 camas y un porcentaje de ocupación menor al 80%. El hospital de Ciudad Ojeda actual tiene 220 camas, no tiene 100 camas usables y tiene el 100% de las camas ocupadas. El promedio de permanencia de la gente son 12 días. Eso es una barbaridad. Un hospital que tiene un paciente 12 días tiene que mandarlo por un hospicio que no existen en Venezuela, pero teníamos la oportunidad en el Zulia de mantener un promedio de hospitalización no mayor de 4 días. En definitiva, yo lo que espero realmente es que este tipo de modelo sea perfeccionado para alcanzar a el nivel actual que tiene el país y a la población actual que tiene, con la tecnología propia que tenemos en estos momentos. Jorge, Jorge, el Estado Zulia fue un modelo. Yo no sé si recordarás que la costa oriental del lago no tiene el seguro social. Los servicios del seguro social no alcanzan a la comunidad petrolera. De hecho, el seguro social descansó su responsabilidad todo el tiempo en las petroleras para cubrirlo. ¿Y qué pasó? Que los sindicatos se opusieron cuando quisimos salir de eso. Cuando la industria quiso salirse de los servicios y entregárselas al Seguro Social y al Estado, los sindicatos dijeron no y se plantaron. De tal forma que los servicios cooperativos, la industria petrolera absorbió la responsabilidad del Seguro Social en forma operacional. De manera que yo también comparto el criterio que no debe existir una operadora por parte del seguro. Los hospitales del Seguro Social tienen que pasar a manos privadas o a manos del Estado, como usted quiera, pero que no sean del Seguro Social, que el Seguro Social se quede administrando. Por eso les decía que el Estado Zulia se veía favorecido, porque realmente estaba la industria, estaban los seguros sociales. Maracaibo era mucho lo que el seguro atendía, el seguro social. Y la costa occidental del lago, hacia abajo, también el seguro social funcionaba, salvo Bajo Grande, que estaba también a nivel de industria. Bueno, me quedé mucho con una cosa tuya. San Juan de Dios y otros hospitales similares en todo tiempo han estado incorporados al medio rural. Y de hecho, yo recuerdo que en Casigua operamos a un indio y le quitamos una pierna. Y San Juan de Dios fue quien le dio la prótesis. Y lo operamos nosotros por una mordedura de serpiente que se había gangrenado y hubo que amputarlo. La amputación se la hicimos el doctor Colina y yo en el hospital Shell de Casigua.
pero de ahí en adelante tuvimos que mandar al indio para que fuera cubierto desde el punto de vista ortopédico. Ustedes se imaginan un indio mocho en su medio. Pare de contar. No sé si me quedó alguna de las preguntas sueltas. ¿No? Yo creo que una excelente exposición y excelente pinto de panorama en base a las preguntas. No sé si quieres una palabra de despedida muy cortica, ya estamos en sobretiempo. No, yo creo que con esto cubrimos el objetivo de la presentación, pues. Y Lo que que Dios los tenemos que lea. tenerlo presente yo creo que esto puede ser incorporado de alguna manera al plan nacional que tienen preparado en Venezuela Tierra de Gracia. Porque, insisto, Tierra de Gracia tiene cosas que lucen como medio utópicas. Un seguro para todo el mundo. Todo venezolano va a tener un seguro. ¿Qué hace Venezuela qué hace la gente de Encontrado, del Amazonas profunda, más allá de San Carlos del Amazonas, etcétera, con un seguro? ¿Quién lo atiende? Yo tuve la necesidad de crear para la industria, buscar un servicio en la selva del Nula, cuando estábamos explorando Barinas. Nada. Y esa es una zona endémica de fiebre amarilla, selvática, de paludismo. Ahí están todas las zonas. La Azulita, en la desembocadura del lago de Maracay, del Catatumbo en el lago de Maracaibo, tiene una población que si no la atiende la industria, no hay quien la atienda. Los Excelente, planes, Edgar. los planes de medicina simplificada llegan hasta allá. Perdón, Sí. No, plan medicina simplificada fue enseñar a una persona una medicina básica para que llegara hasta el último rincón y dependía del médico más cercano. excelente. Gracias, Edgar. Excelente, Por sí. supuesto, siempre quedarán muchas preguntas, pero todo esto ha quedado grabado para referencia de los que quieran utilizarlo. Gracias a todos y déjenme suspender la grabación.